Bueno, la idea de esta presentación es hacer un rápido recorrido acerca de los estudios sobre la prisión. Recordemos que hace más de 2 siglos que se viene investigando sobre la institución carcelaria, proponiendo descripciones densas y profundas sobre los regímenes carcelarios, sobre los efectos de la gestión del encierro y sobre el nivel de vida de las personas detenidas. Estos dos trabajos aportan complejas descripciones acerca de los regímenes carcelarios y de las condiciones de detención en las prisiones anglosajonas de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La investigación de 1833, realizada en Norteamérica, les permitió reconocer dos modelos diferenciados de regímenes penitenciarios: el filadélfico, conocido como confinamiento solitario, y el aburniano, conocido como confinamiento en silencio. Por último, también desarrollan el lugar que ocupa el trabajo carcelario y las prácticas de aislamiento en los detenidos, enmarcados, todo ello en una atmósfera de violencia física. Un segundo bloque de investigaciones, centrado en los regímenes carcelarios, aparece ya entrado el siglo XX. Se da principalmente en prisiones norteamericanas y se basa en el modo de organización de la sociedad carcelaria, en la conformación de esta cultura específica que existía allí dentro y de las funciones como herramienta de socialización acerca de la supervivencia de la cadencia del encierro. Esta segunda línea de indagación caracteriza la pena rehabilitadora como un castigo centrado en la reinserción social del ofensor, y tres pilares fundamentales componían su programa penitenciario. Por un lado, la clasificación de los detenidos; por otro, la planificación del tratamiento, que consistía en propuestas educativas, laborales y de preparación vocacional. Finalmente, la indeterminación de la condena era uno de sus presupuestos. Así, en 1940 se da el trabajo pionero de Donald Clemer. 18 años después, el de Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos, un trabajo señero que hasta el día de hoy sigue sirviendo como fundamento y que fue traducido en el año 2018 al español, mucho tiempo después. Después, The Felon, de John Irwin, y El gobierno de las prisiones, de John DiIulio, que aún, al igual que el trabajo de Clemer, siguen solamente en lengua inglesa. Durante la segunda mitad del siglo XX, la tradición sociológica norteamericana profundizó una lectura crítica acerca de la prisión a partir de tres líneas de trabajo bien diferentes, pero que a la vez son complementarias. Estas pueden y deben ser comprendidas como consecuencia de las investigaciones acerca del funcionamiento de la prisión y de otras instituciones totales. Las que fueron elaboradas por teóricos de la reacción social, teóricos de la tradición del interaccionismo simbólico, como es el caso más sobresaliente de Goffman, de Erving Goffman, en Asylum o Internados en su versión en castellano. En este caso, Erving Goffman estableció un concepto que luego sería utilizado largamente, que es el de institución total, un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación son aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo y comparten en su encierro una rutina diaria, la que es administrada formalmente. Un claro ejemplo de ello son tanto los hospitales psiquiátricos, los hogares para enfermos, los reformatorios de menores y las cárceles, por supuesto. La primera de estas líneas de trabajo es aquella que ha revisado críticamente las tradicionales explicaciones acerca del surgimiento de la pena. Hablamos de la pena de prisión moderna. En este sentido, Vigilar y castigar ha sido una obra central, traducida al español algunos años después, en 1979. Esta obra es un estudio
del régimen penitenciario del siglo XVIII hasta el siglo XIX, y no solo estudia lo que Foucault denomina la genealogía del castigo, sino que también analiza la presencia de las relaciones de poder, las tecnologías de control y, en definitiva, la microfísica del poder presentes en nuestra sociedad moderna. La segunda de las obras que aparecen aquí es Cárcel y Fábrica, compuesta de dos ensayos dedicados, uno a las relaciones existentes entre cárcel y trabajo en Europa y en Italia entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XIX. El otro acerca de las experiencias penitenciarias de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, las que explican la crisis del sistema carcelario actual y pretende plantear el problema de la homogeneidad entre las instituciones carcelarias y los modelos económicos y políticos de nuestras sociedades actuales. El último es una obra que aún no ha sido traducida al castellano, pero que su traducción sería del título Una justa medida del dolor. En este trabajo se describe el momento en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando nació la penitenciaría moderna, y aquí Ignatieff documenta el surgimiento de una nueva concepción de las relaciones de clase y con ello una nueva filosofía del castigo, no dirigida al cuerpo, sino a la mente. La segunda línea de trabajo contemporánea en el contexto anglosajón se ha propuesto desde una aproximación macrosociológica analizar el impacto provocado en los sistemas penitenciarios por las alteraciones en la estructura social a partir de un modelo de producción y consumo fuertemente excluyente. Por su traducción y rápida difusión en nuestro país, menciones obligadas son las obras de los sociólogos europeos Lloyd Kant, principalmente Cárceles de la Miseria, y Zygmunt Bauman, La globalización, consecuencias humanas, del año 98. Estas obras son un reflejo del sistema penitenciario norteamericano y el modo de vida americano y su influencia en la cultura y en la sociedad global. El tercer bloque de trabajo es aquel que ha proliferado en las últimas 4 décadas a través de diversas investigaciones microsociológicas que, profundizando en el momento empírico, han indagado acerca de las condiciones materiales del encierro en el contexto anglosajón. Todas estas obras, cabe decir, que han sido escasamente incorporadas en nuestro contexto a partir de la ausencia de traducción en lengua castellana, no obstante, han consolidado la tradición anglosajona de estudios sociológicos sobre la prisión, profundizando en la realización de trabajos de campo, en la utilización de herramientas de investigación de ciencias sociales, principalmente aquellas de tipo cualitativo. Entre las herramientas conceptuales escogidas por la literatura específica para explicar las condiciones actuales del encierro en clave de cambio epocal, resulta de especial relevancia la noción de prisión depósito. Y es el sociólogo norteamericano John Irwin quien más esfuerzos ha dedicado a precisar esta noción. Luego de una estancia de investigación en la cárcel californiana de Solano, ha logrado caracterizarla como un establecimiento grande y superpoblado, fuertemente custodiado y con escasas oportunidades para los detenidos de desarrollarse personalmente, construido para alojar y controlar la masa de nuevas personas que son prisionizadas desde el último cuarto del siglo pasado. Se trata de instituciones emplazadas en áreas remotas, donde los detenidos sufren profundamente de la reducción de su movilidad, siendo meramente almacenados hasta cumplir sus sentencias. El régimen carcelario, que no destaca por una excesiva crueldad, se resume
en pocas expectativas de inclusión en programas educativos, laborales o de desarrollo vocacional y largas estadías dentro del sector común de alojamiento, es decir, en las mismas celdas. Este tipo de prisiones, surgido en la década de 1980, constituye el aspecto más significativo del archipiélago penitenciario norteamericano, combinándose con establecimientos de confinamiento extremos denominados supermas. Finalmente, contra los argumentos que describen o proponen el abandono de la rehabilitación como finalidad política del encierro, y mientras otros reafirman o postulan su vigencia, diversos autores han propuesto posiciones intermedias, donde el ideal rehabilitador aún mantiene su validez a expensa de reconducir sus objetivos. Entre ellos, resultan especialmente atractivos aquellos que han dado cuenta de este rol proactivo y responsable que se le impone al detenido en su propia corrección, a partir de la figura del recluso emprendedor. Tal vez sea el criminólogo australiano Pat O'Malley quien más haya analizado el modo volátil y contradictorio en que el programa correccional pervive junto con otras finalidades semejantes y opuestas en el discurso penal postmoderno. Felizmente este libro ha sido traducido al español en el año 2006 y distribuido por una editorial argentina, la cual se puede conseguir fácilmente. Hasta aquí una pequeña revisión por los autores y por las obras más destacables en este campo de estudios, específicamente en el ámbito anglosajón y europeo, que es el que más profusamente ha dedicado o ha trabajado en este área de estudios. Así que muchas gracias.